Better Call Grabois. En estos últimos días hubo muy buenas noticias en las causas judiciales que llevan Juan Grabois y el equipo de abogados de Argentina Humana. En este video te contamos los 7 litigios estratégicos que incomodan a más de uno. El primero, el clásico que Milei y Petovelo pierden por paliza, el caso alimentos. La Cámara Federal, en lo contencioso administrativo, confirmó el fallo de primera instancia y le dijo al Ministerio de Capital Humano que debe restituir el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios. Y sí, Sandrita, cagar de hambre a la población es un delito. Vulnera el derecho a la alimentación, ¿viste? Gracias a este litigio, 120 comedores recuperaron el abastecimiento. Y recién empieza. Ya son 12 los jueces que le dieron la razón a Grabois y el caso fue elevado internacionalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El segundo es justicia poética. El caso de los Etxeveré. Te cuento rapidito. La familia Etxeveré es de las familias más famosas de la oligarquía argentina. El más conocido es Luis Miguel Etxeveré, ex ministro de Agroindustria de Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Como buenos oligarcas, le cagaron la herencia a su única hermana mujer, Dolores Etxeveré. Dolores se alió con Juan Grabois en el 2020 e iniciaron el proyecto Artigas en una de sus estancias, Casa Nueva, en Entre Ríos. Imagínense, un escándalo. Lloraban los medios, lloraban los macristas, lloraban los señores de la sociedad rural. ¿Y qué hicieron? Denunciaron a Dolores por usurpación. ¡Usurpación! De su propia estancia. Es insólito. Lo cierto es que el juicio terminó y Dolores fue absuelta. El juez explicó por qué no había usurpación y dijo que el comportamiento de los Etxeveré y sus amigos ruralistas solo demostraba la violencia que ejercen y ejercieron toda su vida contra su hermana mujer. Ellos, los Etxeveré corruptos, los Etxeveré de la sociedad rural, están hasta las manos. Desde que se destapó la olla, quedaron expuestos todos sus crímenes y hoy están acorralados por la justicia y muertos políticamente. Ni los suyos los quieren. Estos días salió la confirmación de la Cámara de Casación de Entre Ríos del procesamiento por estafa. Además, están condenados por fraude bancario y citados a indagatoria por extorsión, en una causa que es modelo para el abordaje de violencia de género económica. Básicamente, arruinados. Tiembla Karina, caso Libra, la criptoestafa. Juan Grabois patrocina legalmente a 3 víctimas de la criptoestafa en la causa que lleva la jueza Servini de Cubría, por eso se constituyó querellante. Al principio no querían. Después hubo una audiencia, la Cámara dijo que sí, y ahora los abogados de Argentina Humana impulsan la investigación. Los principales avances de esta causa son la imputación a Karina Milei, mamita, estás hasta las manos, el pedido de levantamiento del secreto fiscal de los hermanos Milei y de los empresarios involucrados y la apertura de una investigación específica sobre el patrimonio de ellos. Y además, los abogados de los empresarios involucrados lo quisieron sacar a Grabois de la querella, pero el pedido fue rechazado. Sigan intentando. Los hermanitos van a terminar presos. Una que seguramente se olvidaron, el caso Revolución Federal. ¿Se acuerdan de los libertarios que escrachaban gente y hacían marchas con antorchas y guillotinas? Bueno, Grabois es querellante en esta causa porque es una de las personas atacadas. Hace unos días se comprobó, a partir de una pesquisa de la querella, que los muebles que le compró Caputo a la humilde carpintería de Jonathan Morel tenían sobreprecios. Esto de alguna manera confirma que los Caputos financiaban a estos grupos violentos que fueron el caldo que derivó en el intento de asesinato de Cristina. Lamentablemente nunca se lograron unificar las causas, lo que torna muy difícil llegar a los autores intelectuales. Pero aunque pase de moda, nosotros los vamos a ir a buscar. Toda esta causa está resumida en este video. El que las hace, las paga. Grabois versus neonazi. El 8 de mayo salió la condena a 8 meses de prisión condicional a un neonazi que había amenazado y atacado a Juan Grabois en la vía pública. Desde que empezó este clima de violencia en los espacios públicos y en las redes sociales, el equipo de abogados de Argentina Humana decidió llevar algunos de estos casos a la justicia, porque no son parte de la discusión pública, son actos graves contra la democracia. El neonazi no fue el único que tuvo que pagar. Este señor, Marco Antonio Chediek, publicaba videos amenazando de muerte a Grabois y hoy está procesado y va a ir a juicio. Estos dos libertrolls que se hacían los pillos amenazando por redes sociales a Nati Saracho, procesados y a juicio. Este, que amenazaba a Ofe Fernández con fotitos de un falcón verde reivindicando el terrorismo de Estado, procesado. Caso Morena. Sus responsables fueron condenados a perpetua. En agosto del 2023, Morena, una niña de 11 años, fue asesinada en un intento de robo mientras iba caminando a la escuela. El caso conmovió al país y sacudió a todo el arco político a 2 días de las PASO. El papá de Morena es un cartonero organizado en el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Por eso Grabois lo patrocinó legalmente. El 1 de abril el juicio terminó y los 2 responsables asesinos fueron condenados a perpetua.
El caso había sido utilizado políticamente de una manera atroz. Minutos después de haber sucedido el hecho, el ex secretario de Seguridad de Lanús, hoy jefecito de la CIE, Diego Kravet, salió con una fake news diciendo que los responsables eran 2 menores y que uno de ellos era el mismo que Nati Saracho había defendido una golpiza policial meses atrás, hecho por el cual ella terminó presa a pesar de tener fueros. Rápidamente se supo que lo que decía Kravet era mentira, que las 2 personas asesinas eran mayores de edad y hoy cumplen cadena perpetua. Caso Ferminio. Ferminio fue secretaria de Integración Sociurbana. Vivía en Villa La Cava antes de ser funcionaria y vive en Villa La Cava después de ser funcionaria. El gobierno de Milei quiso atribuirle corrupción en el manejo del SISU, pero como no pudieron porque todas las auditorías dieron perfectas, la quisieron acusar de chorra de camionetas. Insólito. El año pasado la policía hizo un allanamiento violento e ilegal en la casa de Ferminio, donde maltrataron y golpearon salvajemente a sus hijas. Decían que Fernanda era dueña de una camioneta que había participado en un robo. Lo cierto es que eso se comprobó que era mentira y ella y su familia fueron sobreseídos. Eso pasa siempre con los pobres. Primero pegan, primero acusan, primero maltratan, después investigan. No se trata de ser un denunciador serial para los titulares como ya hemos visto en Argentina, sino de participar de litigios estratégicos que busquen revertir injusticias concretas y sentar las bases para una Argentina más humana.